Saludos amigas, amigos de Teledeporte, saludas amigos y amigos del RTV Play que nos estáis viendo para contaros este partido de amistoso entre las selecciones femeninas de fútbol de España y China en Ibiza, en Can Mises, el escenario en el que el pasado jueves España ganó por 4-2 a la selección de Noruega y escenario en el que el conjunto que dirige ese hombre, Jorge Vilda, se va a enfrentar a China en el que va a ser último partido amistoso antes de la convocatoria definitiva para el Mundial, cuya cuenta atrás alcanza hoy una cifra redonda. Quedan 100 días para el arranque el 20 de julio del Campeonato del Mundo de Australia-Nueva Zelanda y hoy España se va a enfrentar en este recinto en Can Mises a la selección de China. Para comentar el partido, Patricia Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Con el aliciente, insisto, de ver el último partido antes de la convocatoria final para el Mundial, con lo que nos dejó el 4-2 contra Noruega y con qué más podemos encontrarnos, Patricia, en este duelo contra la selección de China. Es un partido con dos equipos mundialistas que ocupan la 7ª y la 13ª posición de ranking FIFA. Para España significa otra prueba más antes del Mundial. Vilda comentó que podrían haber más partidos con la lista y definitiva antes de la cita mundialista, y para China supone saber exactamente dónde se encuentra y qué debe mejorar de cara a ser la mejor versión posible de sí misma y tener opciones de avanzar en el Mundial. China, que viene de empatar a 0 hace 5 días contra Suiza, otra selección mundialista dentro hace escasamente 5 días, y ese es el instante en el que saltan ya al terreno de juego las 22 principales, comandadas por la colegiada checa Jana Adamkova, que va a ser quien dirija este partido entre la selección de España y la selección de China. Por cierto, saltando al terreno de juego junto a las internacionales, algunas personas, algunos niños con autismo, dentro de una acción inclusiva de la Federación Española que ha habilitado un palco para que personas con autismo puedan seguir el partido de la selección, e incluso una sala anexa para que lo puedan hacer con mayor tranquilidad, si así lo quieren, dentro de esta iniciativa de abrir el fútbol y los partidos a diferentes colectivos, en este caso personas, niños con autismo, que van a presenciar este duelo entre las selecciones de España y China. Van a formar en el centro del terreno de juego las 11 de inicial de España, que enseguida comentaremos, también las 11 de la selección de China. Escucharemos los himnos nacionales y después comentaremos, como decíamos, esas alineaciones. Ahí está Jenny Hermoso, bigoleadora contra Noruega, autora de 2 de los 4 goles. Los otros 2 de Salva Parayuelo, la futbolista del Barça, que hoy arranca de inicio en el banquillo de suplentes. El aplauso del público de Can Mises, instantes antes de que arranque la interpretación de los himnos. En primer término, el de la República Popular China, antes de que comience este España-China amistoso. Las notas del himno de la República Popular China que preceden la interpretación del himno de España en Can Mises, en Ibiza. Las notas del himno de España y, como decíamos, los protagonistas de la previa, esos niños, esos chavales, tras el acuerdo firmado por la Federación Española de Autismo España, por el que se ha creado un palco cero para que esas personas con autismo puedan seguir el partido
lo puedan hacer desde ese palco habilitado o lo hagan desde una sala anexa para mayor tranquilidad y para que estén más confortables. Y el 11 elegido por Jorge Vilda para este partido, con Misa Rodríguez en la portería, con Carmona, Iván Andrés, Irene Paredes y Sheila García en la defensa, Maite Oroz, Teria Belleira, Jenny Hermoso, Atenea del Castillo, Esther González y Asun Martínez Patri. Son 4 cambios, todos en la parte de arriba respecto al equipo que ganó a Noruega hace 5 días en este recinto. Veremos, ¿no?, si es ese 4-2-3-1 con 2 pivotes, Tere y Maite Oroz, a diferente altura. Pienso que pueden aportar muchísimo, tanto a la hora de progresar como a la hora de recuperar balones, siempre que estén a diferente altura, como digo, y por las bandas habilidosas Atenea y Asun Martínez. Iremos contando cosas también del combinado chino que presenta este 11 inicial, en principio dispuesto en 4-4-2, con Xu en la portería, con Li, Yao, Dou y Shen en la defensa, con Xuan Wang por la derecha, con Lin Jiangzhan por la izquierda, por dentro Wei Yao y Rui Zhang, la capitana, 34 años, futbolista del Shandong, y arriba Yahui Lu y Guri Gumula con el dorsal número 15. Decíamos, selección que hace escasamente 5 días empató a 0 contra la selección de Suiza. Y por cierto, España va a lucir la segunda equipación que tendrá en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, y que hace apenas un par de días presentó de una forma novedosa, con futbolistas metidas en el agua, aprovechando la presencia de la selección en Ibiza, del Mediterráneo. Qué mejor escenario y qué mejor forma para sorprender con esa camiseta que va a ser la suplente del conjunto nacional. Y muy bonita, esos colores representan muchísimas cosas, y 2 selecciones en teoría, ¿no?, que se podrían ver en el Mundial con diferentes propósitos. Una España que aspira a lo más, con grandísimas jugadoras, y una China que poco a poco, ¿no?, después de ganar el Mundial, subcampeona, del 99, pues ha participado, ya es el tercer Mundial consecutivo que lo hace de fútbol femenino, campeonas también de la Copa Asia de 8 veces, de los Juegos Asiáticos 3 veces, plata en Atlanta 96, una selección que, a raíz, ¿no?, de la inversión que hizo su gobierno, ¿no?, tanto económica como apostando en los colegios para que los niños y niñas disfrutaran de este deporte, no ha salido tan bien como ellos querían, sobre todo la versión masculina, que ocupa el puesto 78, más o menos el mismo que ocupaba hace una década, pero sin embargo les gusta una población de tantísimos millones de habitantes. Es raro, ¿no, David, que no intenten de alguna manera potenciar lo que es el fútbol en su continente, en su país? Bueno, pues vamos a ver qué nos da de sí este partido. Insisto, a 100 días para que arranque el Campeonato del Mundo. Durante el transcurso de los 90 minutos os iremos contando detalles de cuáles son los planes de la Federación para esa cita del Mundial de Nueva Zelanda y Australia, de cuándo es la fecha límite para presentar la convocatoria, qué planes tiene la Federación, Jorge Vilda en este caso, para concentrar a las internacionales, la intención que hay de jugar al menos un amistoso también internacional antes de viajar a Nueva Zelanda. En definitiva, cosillas para iros contando durante este partido que está a punto de arrancar en Cambises, con una entrada creo que similar a la que presentó el pasado jueves contra Noruega, que fueron algo más de 2.000 espectadores. En la segunda parte seguro tendremos ocasión de tener la cifra oficial de espectadores para este partido entre China y España, que arranca ya con esa primera pelota larga, ese salto de Sheila García, ganando la primera bola para la selección española. Ahí es la que intenta maniobrar a Asun Martínez, primera titularidad para ella, para la futbolista del Valencia, que debutó contra Noruega el pasado jueves. Desde atrás, Irene Paredes, Iván Andrés. ¿Te dice algo, por cierto, Patrick, que la defensa sea exactamente la misma, pensando ya dentro de 100 días en el arranque del Mundial? Sí, como tú comentabas el partido pasado, que posiblemente ya esté buscando ese 11 tipo, ¿no?, que nos lleve al primer partido en este mes de julio, y por lo tanto ya tiene unas líneas configuradas. Y por otra parte, por ejemplo, arriba, pues con Asun Martínez probando. Yo también creo, David, que el partido pasado contra Noruega ya vimos que quiere jugar por las bandas y de alguna manera jugarse ese 1 contra 1 porque tiene jugadoras para hacerlo. Por lo tanto, partido de probaturas, ¿no?, de conocer a nuevas jugadoras en esta selección, a ver cómo se acoplan y qué resultados nos dan a la hora de llegar al mes de julio. Pues juega España por el costado derecho, Sheila García, pelota atrás para Irene Paredes, en su segundo partido consecutivo en esta reentrée en la selección nacional. El número de hoy es el 90, lo cual la coloca en la tercera plaza de internacionalidades en solitario, superada Marta Torrejón, que se quedó en el 89. Tiene por delante a la futbolista que tocaba la pelota, que era Jenny Hermoso, con 97, y con 100 Alexia Putellas en el primer término. Desde este costado otra vez diestro, Sheila García progresando, buscando el centro, la primera oportunidad para España, y esa pelota va a acabar en saque de banda cerca del banderín del córner. Y vemos, ¿no?, la subida de España por banda derecha. Asun se mete por el interior, deja todo el carril a Sheila, intentando crear esa superioridad junto con Iredes Perades también. Jenny Hermoso, pelota interior, buscaba a Esther, no ha encontrado al atacante granadino del Real Madrid. La pelota se pierde por línea de fondo, servirá de portería
Huan Xu, la guardameta del conjunto chino, que repite respecto también al 11 de ese equipo que se enfrentó y empató sin goles contra Suiza el mismo día en el que España ganaba por 4-2 a la selección de Noruega. China, por cierto, también estará en el Mundial, como decíamos en el arranque, en un grupo complicado, creo, para ellas, junto a Dinamarca y a Inglaterra, que probablemente partirán con ventaja o como favoritas para meterse en los octavos, y también está Haití. Sí, en Inglaterra de Gen, de Daly, de Walt, de Stanway, una Dinamarca de Sbaba, jugador la lateral izquierdo del Real Madrid, de Larsen, de Vargas del PSG, y Haití, bueno, tenemos a Eloy San de Nantes, una delantera potente, y sí que es cierto que ahí se las batirá para seguir esa segunda de grupo con Dinamarca. Pelota para Irene Paredes, tocando en la zona de cobertura la selección española, horizontal con Iván Andrés. Progresa para encontrar ahí la posición de Teria Belleira. Ahí quien recibe Sheila García, quiere combinar con Asun Martínez, que se marcha muy bien de su par, de Chen, la lateral zurda del conjunto chino. Asun, que se resbala, se rehace la defensora, saca esa pelota, viene para proteger Irene Paredes y para no complicarse la vida, y envía atrás para que Misa Rodríguez toque el primer balón del partido. Y sí que vemos las diferentes alturas de las dos pivotes, de Tere y de Maite Oro. Date cuenta cómo se queda un poquito más Tere en la base, y Maite intenta hacer de enganche con Jennifer Hermoso, que seguramente producirá lo mismo que el partido pasado frente a Noruega, bajando también un poquito a ayudar, intentando moverse por los cuatro ejes para enlazar con las jugadoras de arriba. Ahí ha tocado Jenny para darle esa solución a Irene Paredes, que se incluso al suelo para proteger la pelota. Otra vez a la posición de Misa Rodríguez. Partido internacional número 12 para la guardameta de Las Palmas de Gran Canaria. Carmona pide la pelota, tenía del Castillo, prefiere jugarla para Teria Belleira. De primeras la pontevedresa para Iván Andrés. Esta es Irene Paredes, se encuentra entre líneas la posición de Tere. También entre líneas buscaba a Jenny Hermoso. Otra vez la pelota rechazada y otra vez para Paredes. Juega Olga Carmona. La sevillana quería encontrar a Tenia del Castillo. Corta la zaga del conjunto chino, pelota atrás para salir jugando desde la zona de centrales. Buena combinación ahora, opción de contragolpe. Se va al suelo Wei Yao y perdió ahí el conjunto que dirige Shui Qinxia la opción de montar un contragolpe que podría ser peligroso. Ellas van a intentar sacarla al primer toque a base de triángulos, progresando bien. Les falta quizás arriba creatividad, un poco de inspiración en tres cuartos para intentar hacer daño a otras selecciones, en este caso a España. Sheila García, futbolista al suelo, era Maite Oroz. Estaba pidiendo falta, no la concede la colegiada checa, balón para China. Ahí estaba el contacto con Wei Yao, la futbolista del Wuhan. La mayoría de las futbolistas chinas jugando en la liga de su país, aunque hay, por ejemplo, lateral derecha Meng Wenli en el Paris Saint-Germain, Lin Yanzhang, la extremo zurda, jugando en el Grasshoppers, pero mayoría, insisto, de futbolistas que juegan en la liga local. Y también conocidas en nuestra liga como Tan Jiali en el Madrid CF y Yang Lin en el Levante Las Planas. Cedida por el Paris Saint-Germain precisamente. Recupera la pelota España. Ya hay dos futbolistas de China que se han resbalado, igual no han elegido bien las botas, porque en apenas 5 minutos llama ciertamente la atención. Ojo, ese balón largo que obliga a salir a Misa Rodríguez ante la amenaza que suponía la presencia de Lin Yanzhang, la jugadora del Grasshoppers de la que hablábamos, de la liga suiza. Pero estuvo atenta Misa para recoger ese esférico. Asun Martínez. El toque para Esther, que descarga. Esta es Maite Oroz, la presión, le roban la pelota, agarra por la camiseta y creo que no la va a librar nadie de la primera amarilla del partido, si es que la colegiada checa se afana en... No, le va a dar una extra, porque parecía claro el agarrón, lo era sobre Yahui Lu, y ha advertido de la checa que ni una más, pero esa cartulina en un partido oficial probablemente no se la habría quitado nadie. Y Maite Oroz, una jugadora, bueno, que cuando España va hacia adelante y tiene la pelota aporta muchísimo, le cuesta más correr hacia atrás e intentar frenar los ataques. En este caso China no creo que sea un peligro constante para España, pero sí que es cierto que ahí entre basculaciones de la propia Sheila o Teria Belleira tienen que ayudarla, ¿no?, para que pueda defender correctamente. Había posición antirreglamentaria de fuera de juego, minutos 7 casi de la primera parte. Las indicaciones de Jorge Vilda desde el banquillo y la repetición de esa posición que sí parecía un pelín adelantada de Lin Yanzhang
en ese envío, posición antirreglamentaria. Está jugando de nuevo España. Iván Andrés, balón largo, buscando la espalda. Atenta Juan Xu, porque aparecía la amenaza que tenía del Castillo, la futbolista cántabra de la selección española, que fue suplente contra Noruega. Hoy aparece ya de inicio en el 11 de España. Hizo un buen partido, intentó irse en profundidad, también fue, bueno, tuvo sus eslanos, sus ganas que tiene siempre de irse driblando a las contrarias, y esperemos ver esa versión de ella. Por eso te decía que un Jorge, que frente a Noruega vimos muchos centros y muchos intentos de buscar ese 1 contra 1 por las bandas. Pérdida de pelota de Jenny Hermoso, se lleva las manos a la cara, ha recibido un golpe. Manda a seguir el juego la colegiada, el toque ahora de Yao. La opción de contragolpe para China. Cargando el área con Gurigumula y con Lu. La falta cometida sobre Shuwan. Y por ese costado derecho está tocando Lee, intentando el 1 contra 1 contra Olga Carmona. Viene esa pelota para Ruiz Zhang, la capitana de la selección oriental. Esférico atrás. Toca ahora con parsimonia, con calma la selección de China, buscando las costuras de la defensa española. Es Wei Yao. Horizontal para Xian Jintu. Balón hacia la banda, buscando el centro. Viene Paredes para proteger. No ha llegado el remate. Sigue el peligro cerca de la portería de Misa. Viene el centro de Chen. El despeje defensivo. Va a pelear esa pelota Sheila García. Se la queda. Quería entregársela a Sun Martínez. No llega. La recuperación otra vez de la selección de China. Balón hacia el punto de penalti. El salto. No ha pasado absolutamente nada. Y acaba atajando el esférico Misa Rodríguez. Esta es Ruiz Zhang, sin duda una de las referencias de la selección, 34 años y un bagaje internacional bastante interesante. Sí, y buen toque de balón, visión de juego, y es una de sus armas, ¿no? Junto con la delantera Xuan Wang. Bueno, como decíamos, no le falta un poquito ahí de chispa, de inspiración y creatividad en los 3/4 del campo para hacer algo diferente. Lleva un equipo muy rígido, David, que bueno, sabe lo que tiene que hacer, pero a veces hay momentos del partido que tienes que soltarte, que tienes que sentirte más libre, pues para golpear desde fuera, para buscar siempre esas paredes o esos centros que normalmente no les llevan a buen puerto. La pérdida, el robo, la opción otra vez para la selección de China, que ataca con 5 futbolistas. Disparo desde la frontal, que se pierde lejos de la portería de Misa Rodríguez, que ahora está pidiendo un poquito de calma, de concentración, un poquito de estar cada una en su sitio. Después de ese lanzamiento, tras el robo, veíamos a Xuan Wang, ex del Paris Saint-Germain, y ese lanzamiento desde la frontal, que por suerte para Misa y para España se perdió bastante lejos de la portería. Mío yo que lo decía. Bueno, sí, hay que probar desde fuera, desde todos los sitios, pero en este caso le salió bastante desviado y sin problemas para Misa. Es el cuarto partido entre las selecciones de China y de España en el histórico. Un empate y 2 victorias para España, 2 victorias en 2 amistosos, como el partido de hoy, que también tiene ese carácter. En el año 2015, mes de septiembre, el debut de Jorge Vilda como seleccionador, con 2 amistosos y 2 triunfos, 3-0 y 2-1. Y el precedente oficial es el Mundial del 19, con empate a 0 en el marcador. Sí, así fue. 2 partidos en 2015, debutó Jorge Vilda, como tú decías, de goles de Amanda, de Ruth García en ese 1-3 y de Silvia Meseguer, y en el 1-1-2 ahí estuvo también Amanda y Natalia Pablos para conseguir la victoria. Ese balón de banda va a favorecer a China, ha superado el 10 de la primera parte. Teledeporte RTV Play en esta última probatura de la selección española antes de la convocatoria definitiva para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Por el sector izquierdo de ataque de China, derecho de la defensa de España, quería progresar Sheila García. Al suelo la jugadora del Atlético de Madrid, uno de los 5 clubes representados en el 11 inicial hoy de España, copado en 7 plazas por jugadoras del Real Madrid. Hay una del Barça, una del Atlético de Madrid, una del Valencia y una de Pachuca. Esta que recibe la pelota de Olga Carmona. Jenny Hermoso, otra vez con Carmona. El cuero atrás para que lo controle Iván Andrés. Se ofrece para darle una salida Irene Paredes. Se lo piensa Iván, al final se la entrega a la central del Barça, que en cuanto acabe esta concentración se pondrá ya en modo Champions, porque su equipo, el Barça, afronta los días 22 y 27 la eliminatoria de semifinales contra el Chelsea, con el objetivo de repetir al menos lo del año pasado, y el al menos es estar en la final de Eindhoven del día 3 de junio.
Y después de visto el partido que hizo contra la Roma en casa, la verdad es que con ilusión y con grandes expectativas, porque le están a medida, ¿no?, que pase la temporada, con reincorporaciones como por ejemplo de Graham Hansen, que aporta muchísimo en esa banda derecha que echó tanto de menos el Barça durante la temporada, les está yendo mejor y se sienten ya más cómodas. Veremos qué ocurre, porque el Chelsea, recordemos, eliminó a las vigentes campeonas, el Olympique de Lyon. Y por la otra parte del cuadro también veremos qué sucede entre el Arsenal y el Wolfsburgo en esa semifinal y quién llega a la gran final. Sorprende, ¿no? Arsenal dejó atrás al Bayern de Múnich, un Wolfsburgo que siempre es poderoso en Europa, y un Barça, ¿no?, que después lo visto hasta ahora podría, ¿no?, ya un poquito, como decíamos, ser positivas, ¿no?, estar esperanzadas de que un equipo español va a llegar a esa final de Champions tan esperada, y sobre todo pues ver un buen espectáculo, ¿no?, porque al final lo bonito es que haya emoción. Vimos el otro día el Inglaterra-Brasil, fíjate lo bonito que fue con la primera parte para Inglaterra, la segunda después de los retoques tácticos de Pilla, ¿no?, lo que condujo a los penaltis. Y así que de eso es lo que se trata, de evolucionar, de ser cada día más profesionales y de ver el fútbol más interesante y sobre todo con más emoción. Juega España desde atrás, es Iván Andrés. Conduce el esférico, encuentra la posición de Sheila García, se está ofreciendo Maite Oroz, también se ofrecía Asun Martínez pegado a la línea de cal, progresa Sheila, se viene hacia adentro, ahora descarga para Asun, en su segundo partido internacional, primero desde el 11 inicial, el envío mordido, el despeje defensivo, cae para Maite Oroz, intenta el disparo, acaba siendo un pase para Jenny, a ver si se gira, entrega para Atenea, busca el disparo, arriba directamente fuera, la primera llegada con cierto peligro. Creo que se pensó Jenny si girarse y buscar el disparo. Al final vio con el rabillo del ojo la llegada de Atenea del Castillo y le presentó la pelota para ese disparo que no fue del todo preciso. Es la mejor opción, desde luego. Yo incluso pensó que intentaría golpearla de tacón, no conociendo su imaginación y creatividad, pero hizo lo que tenía que hacer, que era dejarla de cara, así que le fue a la izquierda, ¿no?, de Atenea, que no es lo mismo que la derecha, pero primera opción para España. Que vuelve a recuperar la pelota Tere Abelleira, tocando rápido para Jenny Hermoso, que viene a ofrecerse al centro del campo. De nuevo Tere, con dificultades la pontevedresa, sale de ese atolladero, al final acaba perdiendo el cuero. Lo recupera la selección china, combina rápido, toca bien la pelota ahí en el centro del campo, protege esa pelota y recibe la falta de Jenny Hermoso. Yahui Lu. Combina rápido al primer toque, pero no le da velocidad al juego, con lo que eso es mejor para España, porque pueden bascular, recolocarse y reorganizarse. Y me sorprende ver dos partidos de China, el último contra Suiza, lo intensas que están siendo a la hora de defender. Date cuenta, siempre van 2 y 3 jugadoras a la jugadora española. Eso está claro, ¿no?, que tienen miedo de la técnica y de la calidad nuestra, porque no se atreven a enfrentarse en ese 1 contra 1. Es Dou, apertura para Meng Wen Lee, la lateral del Paris Saint-Germain. El balón hacia el centro del campo para que lo toque Zhang, hacia el costado derecho. Hay falta en este caso de Olga Carmona. Juego parado, minuto 15 de la primera parte en Cambises, en Ibiza, en el segundo partido de esta ventana de amistosos. Tras el 4-2 contra Noruega del pasado jueves, este partido contra China. Y respecto a lo que decíamos antes de los planes de la selección española de fútbol, la fecha límite para presentar la convocatoria definitiva para el Mundial es el 11 de julio, es decir, 9 días antes de que arranque el Campeonato del Mundo. En el caso de España, 10 días antes de su debut, del día 21 de julio contra la selección de Costa Rica. Dicho esto, el plan de la federación pasa por presentar una convocatoria inicial más o menos a mediados de junio, arrancar la concentración, disputar un amistoso a principios del mes de julio y después viajar ya a Nueva Zelanda para buscar la máxima y la mejor aclimatación posibles. Al horario, a la temperatura, a todo absolutamente. A ver a Asun Martínez, el corte defensivo, pelota que se va directamente fuera. Por lo tanto, la hoja de ruta sería esa. Una convocatoria más o menos inicial a mediados de junio. Entendemos que en el formato similar al de la pasada Eurocopa, en el que haya jugadoras que se vayan cayendo de la lista del grupo inicial que se convoque para quedarse en las definitivas 23. Partido amistoso a principios del mes de julio y viaje pues a las antípodas, a Nueva Zelanda, para aclimatarse cuanto antes a las condiciones de, insisto, temperatura, sí, cambio horario que se va a encontrar la selección en este Campeonato del Mundo.
Y bueno, y esperar a Alexia, ¿no? Si se recupera, se supone que en el mes de mayo podrá empezar a disputar algunos. Espérate, Jenny, el balón para Esther. Quiere maniobrar Esther, pelota atrás. Le va a caer a Jenny Hermoso. No. El despeje defensivo. Y la pelota que se va a quitar de encima como puede Kim Chen. Pues directamente fuera para que juegue la selección española. Y hablabas de Alexia, que es una de las jugadoras a las que se espera. Primero físicamente, luego habrá que ver cómo se reconducen los otros temas que todo el mundo tiene ya al orden del día, pero hay más. Hablábamos el otro día de Claudia Zornoza, a la que esa fractura de peroné veremos cómo deja. Rocío Gálvez también. Rocío Gálvez, cómo se recupera Marta Cardona de la última lesión que le ha impedido estar en esta convocatoria. Bueno, varias cosas que en los próximos 2 meses tendrá que ir dilucidando el seleccionador Jorge Vilda. Lo importante es que tiene jugadoras, que puede contar con ellas y que bueno, que son jugadoras de muchísimo nivel. Me preguntabas antes sobre la línea defensiva. Bueno, yo no sé si cuando estuviera Rocío Gálvez formaría parte de ese cuarteto inicial, ¿no? de ese primer 11 de Jorge Vilda. Lo que está claro es que tiene a las que quiere, cuenta con ellas y lo que tiene diferentes también perfiles que es muy interesante, ¿no? Jugadoras que te dan profundidad, jugadoras que te dan desborde, jugadoras que te calmen el centro del campo como Tere o como Claudia Zornoza, así que disponemos de diferentes perfiles para afrontar partidos que nos pueden costar un poquito más. Jenny con Atenea del Castillo quiere marcharse, busca el centro, fuerza el primer saque de esquina para España, llegando al 18 de la primera parte, esa incursión que está viendo desde el palco y le ve en el centro de la imagen el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que no estuvo presente en el partido del pasado jueves, pero sí ha querido estar en Ibiza hoy para ver este segundo duelo en tierras ibicencas, en el archipiélago balear al que la selección femenina no venía desde hace 37 años. Tere Abellera con Maite Oroz, el centro de Tere viene bueno, el despeje defensivo, va a buscar esa pelota, la va a ganar Jenny Hermoso para dejarla que salga, para servir de banda y para presentar esa pelota ya sin pausa a que la toque Atenea del Castillo. La maniobra de Irene Paredes, que buscaba un sombrero. Esther, la que remata, persigue ese esférico Atenea, va a ser saque de esquina. Casi, qué bonito lo quiso hacer. La verdad es que sacó rápido Jenny, pilló un poquito desajustada a la lateral y eso fue bueno para nosotras, ¿no? De intentar coger esa pelota, aunque era bastante difícil. Saque de esquina, no, portería, después de la maniobra que estamos viendo ahí de Irene Paredes para marcharse y el golpeo de Esther González, que acabó perdiéndose en saque de portería, que hace efectivo Juan Xu. Desde ahí estaba jugando Dou. El balón es para Lee, la presión de España para intentar robar cuanto más arriba mejor. Acaba tocando ahí la pelota Carmona. La quiere pelear y la quiere ganar Tere Abellera. Se la acaba llegando Yahui Lu. Buscaban arriba la posición de Guri Kumula. Y aquí está dorsal número 14, Yahui Lu. Independientemente que hagas esa presión tras no Robert, lo importante es no dejarles hacer una salida limpia, que no conecten arriba y que la única opción sea o despejar o volver atrás para tú poder reorganizarte. Buen toque para la incorporación de Chen. Va a proteger ahí Sheila. Sigue el peligro. Otra vez para Chen. Quería buscar un pase, no lo encuentra. Cae el cuero a la posición de Lin Wei Yao. Huelga esa pelota que se pierde directamente fuera. Servirá de portería España. 20 de la primera parte. No está siendo, Patri, fácil este arranque de partido. Si lo comparamos con el del jueves, España estaba mucho más cómoda contra Noruega de lo que estaba hoy contra la selección de China. Yo creo que es un poco la confianza también, ¿no? De pensar que hoy lo podía sacar tan fácilmente como el otro día y está faltando pues opciones arriba, está faltando hacer el campo ancho, sobre todo creo que está faltando mucha velocidad en 3/4 del campo y que den un poco de espacio, que den profundidad, tanto Esther como Jenny, ¿no? Que creen ese espacio en intermedias para que nos podamos colocar ahí una vez superar esa línea de presión ya encarar la portería un poquito más de frente. Jenny Hermoso en el toque para Maite Oroz, pisa la pelota ante tres rivales, la puede acabar perdiendo, lo hace, recupera China, viene la falta para intentar robar de Maite Oroz, dice la colegiada que no, así que balón para España. Ahí la pelea con Guri Kumula y el cuero para la selección española. Avanza Tere Abellera en la apertura para Olga Carmona. Iván Andrés. Progresa la valenciana, se lo piensa, encuentra entre líneas allá Maite Oroz. Horizontal con Tere Abellera. Le ofrece la solución a Irene Paredes, al menos provisionalmente, para buscar ese pase vertical. Encontrando la posición de Asun Martínez, está Sheila García, la recuperación de China.
Acaban cediendo el esférico, vuelve a servir de banda España, perdió Lin Yanzhang el control de la pelota. Es complicado, los ataques posicionales no es lo mismo que hacer una progresión, hacer una contra rapidísima, que la defensa no está colocada y se están basculando con ese 4-4-2, están intentando que no tengan muchos espacios y nuestra función es meternos entre líneas, intentar jugar el primer toque para que sea casi imposible neutralizar y sobre todo darle un poquito más de profundidad a nuestro ataque. Progresa Irene Paredes, hasta ahí la dejan, quiere meter el pase interior para Esther González, cae el cuero para Maite Oroz, de nuevo Esther, vamos a ver qué decide, buscaba a Sun Martínez, al final quiere meter el centro. Protege la zaga del conjunto chino para salir rápidamente al contragolpe. Ahora se frenaba ahí Yao. El robo de Maite Oroz, opción para España. De nuevo Maite, la navarra con Jenny no se entienden. Al final cae el cuero para Jenny. La maniobra de Jenny que se frena porque es objeto de falta. Y porque decide que antes de abrir Atenea prefería tener el balón parado a favor. Hombre, una falta clara, ¿no? Por eso se para, la colegiada estaba muy cerquita. La coge claramente, ¿no? También se ahorra ahí la colegiada una tarjeta y ese balón parado está un poquito lejos, pero ¿por qué no probarlo? Ahora que hablaba de Atenea, todavía minuto 23 casi de la primera parte, todavía no ha encontrado España ninguna situación en la que presentarle el balón para hacer 1 contra 1, que es de lo que mejor hace Atenea. La verdad es que esta temporada no está siendo como las habituales de Atenea, le está faltando ese poquito, por eso otro día frente a Noruega yo me alegré de ver a la antigua Atenea y esperemos que le llegue, ¿no? Sí que es cierto que ellas basculan también, que intentan, ¿no? Y sobre todo con muchos apoyos, muchos ayudas entre ellas para nunca dejar a Atenea o a Asun solas. El balón parado toca Maite Oroz, esta es Terea Belleira, presenta el centro, quería buscar a Iván Andrés, acaba cayendo el cuero para Atenea. Entrega atrás para Carmona, viene otro centro buscando la cabeza de Jenny Hermoso. El despeje defensivo de Yao. Aquí va a recibir la pelota Asun Martínez atrás con Maite Oroz, de primeras para Jenny Hermoso. Se ofrece Sheila García. Es quien recibe la pelota, devuelve para Jenny desde el balcón buscando opción de disparo. Eso va a acabar en saque de esquina si no lo evita, que parece que sí, Huan Xu, salvo que la colegiada checa diga lo contrario, que me parece que sí. Saque de esquina. Y bueno, casi lo evita con su 1,80. David es una portera bastante alta, date cuenta, y la toca su propia defensa y sale claramente de portería. La asistente de esa banda es la que ha advertido a la colegiada de que era saque de esquina. Va a ser el segundo para España. Por ese mismo lado izquierdo. Acción ensayada, dos brazos arriba. En el primer palo está Irene Paredes. También Ivana Andrés, allá va la pelota. Peina Ivana hacia el segundo palo. Se pierde por encima del larguero. Esperaba por allí por si acaso Jenny Hermoso. Y recupera la posición Irene Paredes. Siempre se dice, ¿no?, que cuando hay dos golpeos de cabeza dentro del área pequeña, eso es un gol casi seguro. Lo tenía que intentar España, era una posición muy difícil para Ivana, golpeando hacia atrás sin ver portería, pero hay que intentarlo y hay que, bueno, también buscar diferentes opciones a balón parado. Servirá en largo Huan Xu. Opta al final por ceder en corto para iniciar jugada desde atrás. Viene para recibir Xuan Wang. El robo de la selección española rápido ahora. Olga Carmona, Iván Andrés, Irene Paredes. Se está ofreciendo ya abierta en el costado derecho Sheila García. Prefiere jugar Irene con Ivana de nuevo. Contra la defensa ya organizada del conjunto chino. Cuidado a la pérdida. Es un 3 contra 2. Bascula rápido España para buscar la cobertura defensiva. Puede venir el centro desde el costado derecho para el remate que no llega. Demasiado fuerte para que lo buscase Gurigumula. Y por el otro lado también imposible para que llegase a ese esférico Wei Yao, que es quien lo corría por ese costado. También Lin Yanzhang. Y afortunadamente esa pérdida que no termina en acción de peligro para China. Estamos siendo más imprecisas que frente a Noruega y bastantes pérdidas en carril central, el centro del campo, y eso provoca que te pilla la defensa saliendo y China atacando. Ellas también tienen sus armas, es decir, que es cierto que su centro no ha sido bueno, pero ojo en esas pérdidas al centro del campo. Otro balón perdido ahí en el saque de banda para la selección de China. Se activa en el robo a Asun Martínez. Pelota que pasa por los pies de Terea Belleira. También por los de Irene Paredes. La va a cambiar de lado para que por allí quiera progresar y lo intente Olga Carmona. Maite Oroz. De nuevo Carmona. Tiene delante de ella Atenea del Castillo. Juega hacia adentro para que venga a recibir Jenny Hermoso para aclarar la jugada. Carmona quería encontrar a Atenea del Castillo. Saque de banda. En esa progresión buena ahora por el costado izquierdo de España. Siempre que Jenny participa, siempre te da algo más y te deja la pelota en clara ventaja para las suyas. Buscaba el taconazo Atenea ahora. El robo de Maite Oroz, esa pelota suelta, la va a pelear a Asun Martínez.
El despeje arriba. La ventaja es para Irene Paredes, que protege justo delante de la posición de Jorge Vilda. El seleccionador español permanentemente de pie. Cuando puedas, cambias con Andrés. Las indicaciones para Asun Martínez. Está llegando un poquito por la izquierda España, pues le pide que cambie con Atanea por la izquierda, así Atanea pasa a la derecha, ¿no? Para ver qué nos puede ofrecer por ahí, Asun por la izquierda. Pues es la indicación que sobre el 27, cerca de la media hora de juego, la consigna de Jorge Vilda. Antes viene el centro de Olga Carmona, despejado por Wang. Pelota que favorece de banda otra vez a la selección española. Irene Paredes, Teria Belleira, Jenny Hermoso. Pide el esférico pegado a la línea de cal, ya lo recibe Olga Carmona. Otra vez con Jenny, la futbolista de Pachuca. Teria Belleira, con el cuerpo jugando perfectamente para Irene Paredes. Esta es Sheila García. Asun Martínez esperó la pelota en lugar de atacarla. Sigue Sheila. Se la quiere quedar. Protege en tareas defensivas Lin Zhang. De nuevo Sheila. Asun. La combinación con Maite Oroz. Pelota demasiado larga. La vuelve a recuperar España. Esta es Teria Belleira. Jenny Hermoso. El carril para Carmona. La ha visto. Puede buscar lanzamiento. Pierna izquierda. ¡Qué parada de la guardameta para enviar a córner! Ha volado Juan Xu, porque esa pelota de Carmona creo que llevaba camino de meterse dentro de la portería. La verdad es que buena opción para España. Date cuenta cómo mete mucha ansiedad de jugadores por la izquierda. Aparece Olga totalmente sola, perdona, por la derecha. Aparece Olga totalmente sola por la izquierda y ahí la tiene. Y hay que probar, como decíamos, disparos desde fuera. Se ha estirado Juan Xu para evitar, no sé si dentro o palo, pero llevaba mucho veneno ese envío de Olga Carmona. Viene el centro, segundo palo, salida en falso de la guardameta. Pelota dividida, opción para la segunda jugada. Ya está por este costado derecho Atenea del Castillo. Por ahí tocando con Jenny Hermoso, que se la esconde a la defensora. La entrega atrás para Sheila García. Viene el envío, puede ser bueno. Saltan dos jugadoras, queda para Esther. A punto de llegar el gol, no llega. Es córner. El lanzamiento de Esther ha tocado una defensora. Se pierde por línea de fondo. Saque de esquina, la segunda clara para España. Y qué pena, porque habían tres jugadoras, date cuenta, completamente solas. Estaba Ivana por ahí también, o sea que si no llega a tocar la portera era una opción clarísima de gol porque ya se quedaba fuera de su propia portería. La ha sacado la capitana Ruiz Zhang, que estaba de última defensora. Viene el saque de esquina buscando primer palo, el despeje. La pelea Iván Andrés, que ha sido la última en tocar. Saque de portería para China. En estos últimos 2-3 minutos ha encontrado España lo que no había encontrado en los 25-26 primeros. Sí, es que sí, intentas mover a las defensas rivales, lo que ganas es que hayan desajustes, que una se quede más, que otra salga, que es lo que ha pasado ahora. A partir de este centro pues se generan situaciones de superioridad. Y, bueno, la portera sale en falso, la toca, ¿no? Lo mínimo, y Esther casi la mete, pero sí que es cierto que si las mueves al final no van a estar totalmente concentradas. Ese estrés de llegadas de España las va a frustrar, las va a cansar, y ahí podemos tener la nuestra. Y también me gusta ese 2-3-5 que está haciendo España en ataque. Mira ese despeje, barra pase de Irene Paredes con la cabeza para Esther González. Intenta reorganizarse la defensa de la selección de China. Carmona con Teria Belleira. El pase de la pontevedresa que buscaba en profundidad a Esther González no lo ha encontrado. Ha leído bien la defensa china ese envío. Zhang hacia el costado para que Meng Wenli envíe arriba. El toque de Carmona, saque de banda para China sobre la media hora de juego en Can Mises en Ibiza. En directo en Teledeporte y en RTV Play. Este segundo amistoso de esta ventana del mes de abril de la selección femenina, que concluye hoy en esta concentración para focalizarse ya en el tramo final del Campeonato Nacional de Liga, en las semifinales de la Champions, como decíamos antes. Cuidado esa acción que puede llegar el primero de China. El golpeo, la parada de Misa Rodríguez, córner. El lanzamiento de Lin Zhang en un despiste defensivo de España. Y el lanzamiento de la jugadora del Grasshoppers, que ha obligado a Misa a meter la mano y a enviar la pelota a córner ahí, a la espalda de Sheila García. El control, el disparo, y ha metido bien la mano izquierda Misa. Mano dura, golpeo fuertísimo, como tú dices, le pilla la espalda a Sheila, y muy bien, las jugadoras de China, viendo que el equipo de España está basculado hacia la derecha, la abren hacia la izquierda y totalmente sola. ¿Y para dónde Misa? Y está bien que una portera que no participa mucho en el juego, la primera que tenga que la pare. A las dos ocasiones de España, la réplica de China con este lanzamiento de Lin Zhang. La intervención de Misa para enviar a córner, que va a botar Xuan Wang.
la ex del Paris Saint-Germain, con 1, 2, 3, 4, 5 jugadoras buscando el remate. Allá va el envío, el despeje es de Irene Paredes. La segunda jugada favorece a la selección que dirige Shui Qinxia. Metía la pelota arriba Dou. Esférico suelto para la incorporación. Por el sector derecho, el envío, el despeje a córner de Teria Velleira, que no se ha complicado la vida. Segundo saque de esquina casi consecutivo para China. Y están llegando, están metiendo un poquito de presión a España, recuperando, está muy cerquita la pelota y le está costando a España salir, y algo que aprovechan. Sí que es cierto que llegan tarde a la segunda línea, que los centros no son precisos, ¿no? Para fortuna nuestra, pero sí que no nos gusta, ¿no? Que a España le lleguen tanto. Al saque de esquina, como el anterior por el otro costado, se dirige Xuan Wang. Dorsal número 7. Hay una jugadora, Yahui Lu, dificultando ahí en el área pequeña los movimientos que pueda hacer Misa. En el segundo palo Zhang. Acción ensayada. La maniobra para el centro. El toque de Atenea del Castillo. Pelota despejada directamente fuera. Servirá de banda china. Esta es Atenea del Castillo, suplente contra Noruega, titular en el partido de hoy. Uno de los 4 cambios introducidos por Jorge Vilda respecto al equipo que al menos de inicio ganó por 4-2 a la selección de Noruega. Hoy se han quedado en el banquillo al menos de arranque Irene Guerrero, Salma Parayuelo, Eva Navarro y Alba Redondo. Otra pelota suelta dividida que al final acaba ganando España con dificultades y con dudas. Al suelo Maite Oroz. La pugna que acaba ganando Zhang. Ese esférico que pasa por los pies de Gurigumula. El toque de Yao. Lee envía la pelota arriba. Querían encontrar a Low. Y un poquito de... Perdón, ibas a decir. Sí, adelante. Un poquito de tranquilidad por parte de España, de intentar pues realizar pases de seguridad, de sentirse cómodas y de no precipitarse, como ahora mismo lo estamos viendo. Aquí España tiene un equipo que sobre todo son muy buenas asociándose, jugando en campo rival, y lo que nos cuesta más es defender o correr hacia atrás. Por lo tanto hay que irse a su campo y jugar a lo que nosotros sabemos jugar, que es buscar pasillos interiores, ser más precisas, ¿no? Para que no ocurran estas cosas, porque ya están muy intensas, sobre todo en defensa, y están reagrupándose y colocándose muy bien a cualquier resquicio que tenga España, cualquier fallo. Ahora no se han entendido ahí demasiado bien entre Irene Paredes y Iván Andrés, y estamos viendo repetido el detallito con caño incluido de Jenny Hermoso. Jenny está disfrutando, el otro día también, tocando. Con 2 goles de los 4 que España le marcó a Noruega. Y ahí tocando, recibiendo, girándose y buscando la mejor opción para el ataque español. Dejando para Sheila García. Esta es Atenea, intentando irse por dentro, no lo consigue. Tenía 2 rivales, acabaron quitándole la pelota. Aquí recibe Chen. Horizontal. Para que juegue Zhang, a la que le quiere quitar el esférico Maite Oroz. Las recuperaciones de Iván Andrés. Atenea atrás, Irene Paredes. Entrega el cuero para Teria Velleira, rápido con Jenny Hermoso, queriendo girarse. Maite Oroz se ofrece en el costado. Atenea del Castillo para ceder para la Navarra, para Maite Oroz. Otra vez Jenny, tira el desmarque por dentro a Asun Martínez. Prefiere jugar Jenny para Atenea. La está doblando Sheila García, le presentaba la pelota. La recuperación de Zhang. Y el envío a saque de banda. Y para que juegue nuevamente España, aquí está Shui Qinxia, la seleccionadora de China. Lo intenta también España, buscar ese 2 contra 1 por la banda derecha, sobre todo por la izquierda hemos visto menos cositas, ¿no? Que también podríamos intentar profundizar un poquito más con Olga Carmona, mete unos centros magníficos, y por qué no cambiar un poco la orientación del juego hacia allí. Maite Oroz, precisamente con Carmona. El balón para Jenny, se resbala, quiere salvar la posesión de la pelota, no lo consigue. Yao jugaba arriba con Low, se fue al suelo, no hay falta. El despeje defensivo de Xianjin Dou. El toque con la testa de Iván Andrés. Aparece Asun Martínez, se asocia en corto con Jenny Hermoso, quiere tirar un caño que no le sale, pero se queda la pelota. El toquecito para Teria Velleira, Iván Andrés. Vuelta a empezar con Irene Paredes. Esta es Sheila García. De nuevo con Irene. Otra vez Sheila García. Tiene encima ya a su par, la incansable Lin Yan Zhang, que corre para arriba pero también para abajo y recupera otra vez la pelota.
Futbolista al suelo, falta de Irene Paredes. Balón para China, lo ha peleado, lo ha ganado Guri Gumula. A España le incomoda muchísimo que le presionen de forma individual, porque son jugadoras de otras características y cuando tiene una jugadora encima y dos ya les cuesta más recibir de espaldas, girarse y progresar, y eso lo sabe China y lo está haciendo muy bien. La presión ahora de Atenea para robarle el esférico a Chen. Ha conseguido enviar atrás para Wei Yao. Esta es Ji Xiangtu. Pelotazo largo para que intente correr. Lo va a pelear Xuan Wang. Creo que es demasiado, pero no, va a llegar porque la pelota se frena. La progresión ante Carmona. Viene Iván Andrés con ciertas dudas. Al final acabó quedándose la pelota. Entrega para Carmona. Ha golpeado en último lugar la futbolista china. Saque de banda para España. Eso se trata de los apoyos, de las ayudas entre defensoras de España para que cualquier situación de uno contra uno que se vaya siempre haya otra compañera, ¿no?, que te pueda solventar la situación. Lo sigue intentando la selección oriental, la selección de China. El toque de Yao. Ha pasado por Zhang. Apertura para que progrese Meng Wenli. Ante Olga Carmona y ante Asun Martínez. Viene el centro, el remate que se va a perder por fuera por muy poquito. Otro acercamiento con mucho peligro. El remate de Guri Gumula. Qué bien peinó la pelota. Y si eso va para adentro, Misa no podía haber hecho otra cosa que mirar cómo se colaba en el fondo de la portería. La verdad que sí, que bien mueve la cabeza, sutilmente cómo la coloca donde ella quería y peligrosísimo para nosotras. Falta más atención en esas marcas, tenemos que ser más agresivas, más intensas, intentar siempre estar el cuerpo al lado de la portería, no perfiladas, porque esa ocasión era clarísima y bueno, y esperemos que no venga más, que España no pierda más y que sobre todo sea más intensas en las marcas. Recibe Esther González, deja de cara para Jenny Hermoso. Opción para España, pelota larga, tal vez demasiado, sí, para Atenea del Castillo. Saque de banda para China, acercándonos al 39 de juego de la primera parte. 6 para llegar al descanso. Sigue el 0-0 entre España y China. Y ya estamos empatados a ocasiones de gol. Sí, empezó 2 y 2. Empezó fuerte España, sobre todo los primeros minutos, China agazapada, y bueno, y ahora sí ha creído que puede hacer daño a España y está yendo hacia arriba, está robando la pelota y sobre todo aprovechándose de las imprecisiones de las nuestras. Jenny Hermoso buscaba el disparo mordido con toda la ventaja del mundo y con toda la facilidad para que Huan Xu, la guardameta que juega en el Jiangsu, 24 años, se quede con el esférico, mande a las compañeras arriba y envíe previsiblemente la pelota en largo. El golpeo, toca con la cabeza Iván Andrés, la capitana de China, Rui Zhang. Cuero dividido, lo intenta ganar a España, otra vez Zhang arriba. La pelea de Guri Gumula con Iván Andrés, obligada a ceder con la cabeza Misa Rodríguez. Y a que España vuelva a arrancar desde su propia área. Sí que es cierto que no están buscando la espalda a las centrales, siempre se mantienen haciendo asociaciones, buscando esa tercera jugadora, ¿no?, que les dé la progresión hacia adelante, y eso también facilita las cosas a España, porque Guri Gumula es una jugadora alta, que tiene mucha zancada y ahí podría hacer daño a España si buscara esa profundidad de la que estamos hablando. Recibe de Irene Paredes Iván Andrés. La apertura para Carmona. Le tira al desmarque, le pide la pelota a Asun Martínez. Se lo quería entregar, no llegó el esférico, pero antes ha sido objeto de falta Olga Carmona. Balón para España. Esta es Meng Wenli, la jugadora del Paris Saint-Germain, que es quien ahí ha golpeado en la pierna izquierda a la lateral zurda sevillana de la selección española. Vamos a ver este balón parado. Tira China a la línea defensiva en la frontal del área. Espera el remate Irene Paredes, también Jenny Hermoso. Viene el golpeo, creo que ha llegado a contactar Paredes con la pelota, pero sin poder precisar el envío, que al final acaba en las manos de Huan Xu. También meten ellas hasta 1, 2, 3, hasta 6 jugadoras dentro del área para crear superioridad y que no les podamos hacer daño, pero hay que intentar paredes, bloqueos dentro del área para sorprender de alguna manera esta defensa también puesta de China. Progresa Wang con la pelota, la está pidiendo Zhang, se la quería volver a Wang, se la ha dejado atrás, ha recuperado Maite Oroz, en la combinación con Olga Carmona, viene para ayudar a Asun Martínez, balón atrás para Carmona de nuevo, y con Iván Andrés e Irene Paredes arranca otra acción de construcción de ataque de España.
Sheila García por dentro, pedía la pelota Atenea del Castillo. Ha preferido jugar en corto con Tere Velleira. Irene Paredes. Ellas dejan jugar, perdón David, dejan jugar, ¿no? Mientras España la tiene en ese bloque medio, Irene y Ivana, y ya cuando se acercan a la banda es cuando presionan con intención de robar, porque sabe que ahí la lateral interior tiene menos opciones y ángulos de pase. A ver, ahí Maite Oroz, va a correr esa pelota Esther González, salva para que no se haga por línea de fondo, entrega para Jenny Hermoso, Sheila García, Iván Andrés con metros por delante para enviar un pase a quién. A la posición de Atenea del Castillo, de primeras con Sheila García. Progresa Sheila, buen caño, queda para Atenea, línea de fondo, viene el envío, el rechace para Sheila que busca el disparo contra la defensa de la selección de China. Maite Oroz que hace lo propio, otro despeje, cae otra vez para Atenea, insiste ahora España, pegadita al córner Atenea del Castillo para forzar ese regate Sheila García y al final sí, saque de esquina. Lo ha buscado, lo ha perseguido, lo ha encontrado España. Esa es la repetición antes de Atenea, Sheila, pase de vuelta, la maniobra de Atenea ante Dou y el centro con doble disparo que acabó en saque de esquina. Jenny Hermoso, el golpeo, otro rechazo, otro saque de banda. Llega España y dentro del área son los últimos metros y las últimas decisiones finales las que nos falta un poquito más de precisión o de idea, ¿no? A la hora de llegar a la portera. Sheila García en el servicio de banda en corto con Jenny Hermoso apurando los últimos compases de la primera parte y probablemente iba a decir que sin tiempo añadido porque no se ha perdido casi nada en la primera parte, por no decir que nada. Carmona con Irene Paredes, recibe Maite Oroz, de nuevo Irene, entre líneas aparecía Tere Velleira, la devolución para Tere que busca el disparo en dos tiempos, ataja Juan Xu. Eso es lo que decíamos, de intentar combinar en el carril central, de buscar esas intermedias quedándose solas y si la tienes y colocándola como Tere lo hace también desde fuera del área, intentar sorprender desde ahí. Al filo del 44-1 para llegar al descanso de este disputado, trabajado, de momento empate a 0 entre España y China. En el estadio de Can Mises en Ibiza, Jenny Hermoso ante tres rivales consigue quedarse la pelota, parar casi el tiempo. ¡Ay, qué bueno para Atenea del Castillo! A ver, ahora es un 3 contra 2. Atenea en el segundo palo la está pidiendo Asun, no ha llegado para ella. Sí que lo hace para Tere Velleira, el recorte busca el disparo. ¡Tere! ¡Gol! Ahora sí, Tere Velleira. Antes afinó la puntería, dijo por aquí va a ser la siguiente y ahora sí, tras la maniobra de salida extraordinaria de Jenny Hermoso, la pelota para Tere en la frontal, se buscó el espacio, buscó el disparo y al filo del descanso llega el primero para España, lo marca Tere Velleira, la pontevedresa. España 1, China 0. De verdad muy bien, sorprende porque parecía que hacía ese pase hacia Asun, se mete hacia el interior y ahí golpea con muchísima precisión, pero sobre todo tiene mucho mérito Jenny, que se deja 4 detrás, libera esa línea de presión y una vez de cara ya rapidez y pases verticales para que la pelota llegue a Tere y que lo haga. El primer gol como internacional de Tere Velleira en su partido internacional hoy, número 14, justo en el instante en el que llegamos al tiempo de descanso con ese gol, con ese golazo de Tere Velleira. Para hacer rápidamente balance, Patricia, decíamos de una primera parte trabajada que España ha tenido que masticar y en la que ha encontrado el premio del gol prácticamente en la última jugada. Trabajada, trabada, una China muy bien puesta con 2 líneas de 4 sin dejar espacios para que España fluyera. A España le está costando hoy un poquito más, muchas pérdidas, poca precisión y al final la calidad resuelve estos partidos trabados, ¿no? Que de eso se trata, tener gente importante en tu equipo para que te resuelvan estas situaciones. El gol de Tere Velleira al filo del descanso que de momento da ventaja a España. Tiempo de descanso en Can Mises en Ibiza, también lo tomamos nosotros. Regresamos cuando vaya a empezar la segunda parte. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Can Mises en Ibiza, viendo la imagen de Montse Tomé, la segunda de Jorge Vilda, tiempo de descanso. De momento España 1, China 0 en este segundo y último amistoso de la ventana de abril de la selección femenina de fútbol. El gol de Tere Velleira al filo del descanso en el 45, con el disparo desde la frontal tras un arranque de jugada extraordinario
por parte de Jenny Hermoso. Las suplentes que están calentando. No se atisban cambios a menos de arranque en la segunda parte. Ahí está el diálogo entre Bilda y Montse Tomé dirigiéndose al banquillo. Y sigue con nosotros Patricia Campos, Patri, para recordar lo que hemos visto en el arranque y en la primera parte, que ha sido un partido de aquellos difíciles de masticar y de digerir. Y no sé con qué posibilidades que vislumbres de cara a la segunda parte en los últimos 45 minutos de prueba. Recordamos antes de que haya lista para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia, que arrancará dentro de 100 días, el día 20 de julio. Hemos visto una España que sí que se ha juntado, que ha dado continuidad al juego, que ha progresado, sí que es cierto, con más imprecisiones, también debido a la presión que sufría de parte de China en ese medio campo, que se juntaban 2 y 3 jugadoras para molestar tanto a Tere como a Maite Oroz, con la defensa saliendo de España, tanto Paredes, y también estaba Ivana, ¿no?, que se preocupaban de la salida hacia afuera mientras tenían que correr hacia atrás por las contras de China. Una China que la parte de delante sí que es cierto que ha combinado bien, ha hecho triángulos, ha intentado buscar esa tercera jugadora, ha hecho centros no precisos, ¿no?, para nuestra fortuna, y una España que le está costando, David, un poquito más, no ha estado tan fluida, sobre todo pienso a la hora de precisar, ¿no?, lo que quería hacer a la hora de buscar superioridad por la banda derecha, por la parte izquierda, también de intentar combinar, como hemos visto, la jugada del gol en esas paredes en el centro, en el carril central, lo que provoca tanto daño, porque la defensa estaba fijada por Esther, estaba fijada también por la otra, por la izquierda, por Atanea, o también está jugada fijada por Asu, y eso beneficia que no se puedan juntar en la parte del centro del campo, y que cuando superes esa primera línea de presión que puedas llegar con muchísima claridad con todo delante para ti. Lo ha aprovechado muy bien Tera Velleira, recortando hacia la derecha, ajustando ese balón al palo, ¿no?, para que no pudiera llegar la portera china. Y esperamos una segunda parte de retoques, ¿no?, sobre todo de la charla de Jorge Vilda, que les diga que den un poquito más de velocidad y que intenten deshacerse de esa presión individualizada. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues intentando mover a los jugadores delante tácticamente de una forma inteligente para que puedan ser receptoras de los pases y sobre todo ser fuertes en los duelos. Estaba viendo una modificación en la selección de China. Jie Fang, dorsal número 21, futbolista del centro del campo, que vamos a ver a quién ha sustituido. Enseguida lo confirmaremos en el instante en el que arranca la segunda parte, sin cambios en España. Mira, pues por la capitana Ruiz Zhang ha salido Jie Fang, dorsal número 21, el primero del partido para arrancar la segunda parte. Sí que es cierto, ¿no?, que hablábamos de Ruiz Zhang, que es una jugadora con buen golpeo, buena visión de juego, no ha estado muy participativa, y veremos, ¿no?, qué le aporta ahora Jie Fang, que está número 21, a una China que estaba haciendo las cosas muy bien en la primera mitad. Pelota que va a salir por línea de fondo, saque de portería para China en estos compases iniciales de la segunda parte. Recordemos el 1-0, gol de Tere Velleira al filo del descanso. Pelota larga de la guardameta Xu, la quería tocar Atenea del Castillo, balón que favorece en saque de banda a la selección española. Sí, siempre que intenta mandar balón largo, juego directo, España sale ganadora en esos duelos, porque ellas no controlan tanto esas transiciones por arriba, ¿no? Son más de asociarse y, como decía antes, de buscar triángulos. Quería tocar Jenny Hermoso, lo acabó haciendo Atenea del Castillo, balón para la autora del único gol de momento en el partido, Tere Velleira, el primero que marca con la selección absoluta. Iván Andrés, apertura para Carmona, le pedía el esférico a Asun Martínez, de nuevo Tere, encontrando ahí entre líneas a Atenea, la apertura para la incorporación de Sheila García, pasa el cuero por los pies de Maite Oroz, de nuevo Sheila, Irene Paredes, se encuentra ahí a Tere, bien de primeras para Jenny Hermoso, quiere maniobrar Jenny, la deja de cara para Tere, quería encontrar a Maite Oroz, la recuperación defensiva, pelotazo arriba, a correr y a ganar ese duelo inicialmente Irene Paredes, aunque favorece la pelota a la selección de China, tocando Yao. Apertura y opción para el conjunto chino, espera remate ya Guri Gumula, se ha frenado ahora en la carrera Zhang, tiempo para que se rehaga la defensa española, el disparo directamente fuera, pero ha vuelto a encontrar una vía de agua ahí en la parte izquierda china para al menos
llegar a la portería de Misa Rodríguez. Sí, al subir Sheila arriba y busca ese espacio que deja la selección por la parte derecha y aprovechan para mandar balón ahí, y Sang lo ha aprovechado muy bien, siempre está buscando las subidas de Olga o las subidas de Sheila para ocupar ese espacio cuando España está más arriba. Incorporación ahora precisamente de Sheila García, se frena, deja esa pelota que tiene ya Jenny Hermoso, Terea Belleira otra vez para Jenny, intentando encontrarse, cargaba ahí para llegar a esa pelota Esther González, la pelota por el costado derecho del ataque de la selección española, al centro de Sheila García, que viene para que lo ataje desde su 1,80 m, brazos arriba, Huang Xu. Fácil, ¿no? Para la portera, con esos centímetros que tiene, va bien por arriba, la hemos visto, también se estira, ¿no? Con la longitud de cuerpo que tiene, y dificulta mucho la labor de las delanteras de España. Posición antirreglamentaria, balón para España. Una jornada, por cierto, de muchos amistosos internacionales, de selecciones preparando el Mundial. Uruguay ha ganado 3-0 a Perú, Corea del Sur 5-0 a Zambia. Han empatado sin goles Azerbaiyán y Turquía. Nigeria 3, Nueva Zelanda 0. Una de las anfitrionas del Mundial, que ha caído 3-0 contra la selección de Nigeria. Hungría 2, Israel 0. Italia ha ganado 2-1 a Colombia. Y están en juego en la segunda parte Alemania 0, Brasil 2. Dinamarca 0, Japón 0. Y Estonia 0, Ucrania 1. Entre otros partidos. Más tarde se disputarán, el Austria-República Checa, el Rumanía-Marruecos, Bélgica-Eslovenia, Países Bajos-Polonia. En definitiva, un montón de partidos amistosos de selecciones que estarán en el Mundial y que apuran también, al igual que España, esa preparación para el Campeonato del Mundo, para el que restan 100 días. Y el Costa Rica-Escocia también, ¿verdad? Sí. No, Brasil te comentaba que muy bien, después de la segunda parte que hizo contra Inglaterra, ahora de nuevo contra Alemania, una también selección poderosísima, y es que la verdad es que sorprendió el cambio de actitud que tuvo de la primera a la segunda, cómo reaccionó desde el banquillo la entrenadora, fue espectacular, y prueba de ello fue que llegó a los penales, y que una selección a tener muy en cuenta también en este futuro Mundial. Me dejaba atrás un Inglaterra-Australia, la campeona de Europa contra otra de las anfitrionas del Mundial, y un Francia-Canadá. Recordamos en Francia en las últimas semanas la salida de Corinne Diacre de la dirección técnica del equipo, la llegada de Hervé Renard, que estuvo en el último Mundial masculino dirigiendo a la selección de Arabia Saudí, y que ahora es el encargado, es el seleccionador del conjunto femenino francés. Y que sorprendió ganando Argentina. Pero bueno, a ver cómo le van las cosas, porque sí que es cierto que es una selección también muy poderosa, de mucho talento, y también reclaman eso, ¿no? Hacer un poquito mejor las cosas cuando vienen se dan lugar campeonatos tan serios. Pelota larga, tiene que salir Misa para evitar la opción de peligro, porque le habían ganado a la espalda Irene Paredes. Estuvo rápida y Misa leyendo bien la acción, como una defensora más para salir de la portería y enviar la pelota directamente fuera. Amenazaba a Gurigumula en esa pelota larga. Partía con ventaja respecto a Irene Paredes. Y ahora sí, viendo que Iván y que Paredes salen un poquito más, se quedan en ese bloque medio, sí que están buscando la espalda de España. Ahí la repetición y la salida rápida de Misa para despejar sin contemplaciones. El toque era de Yao. La pelota pasada por los pies de Wang. La toca Jie Fang. El único cambio en esta segunda parte. Se quedó en el banquillo la capitana Ruiz Zhang. La presión de Maite Oroz para intentar robar el esférico, no lo ha conseguido. Ahora la jugadora más adelantada de España es Jenny Hermoso en esta presión. Acude también Esther González. Y la bola atrás para que la juegue Huang Xu. Enviando arriba el toque de cabeza de Iván Andrés. Va a intentar que no se pierda Asun Martínez, consigue retener el esférico. La combinación con Jenny Hermoso ofrece la salida para Terea Belleira, está con Carmona, de nuevo Jenny. Viene de primeras con Tere, quería hacer lo propio con Asun Martínez, no lo ha conseguido. El robo por parte de Wang, que es quien recibe la pelota entre líneas, tiene opción por la banda izquierda. Buen balón a la espalda para la carrera, para el progreso, está cargando ya el área Gurigumula, el recorte, puede llegar el disparo, la parada de Misa, córner. Buena intervención de Misa Rodríguez al disparo de Lin Yanzhang, que recortó bien, buscó el lanzamiento, buscó la sorpresa abajo. La respuesta de Misa para enviar a saque de esquina en otra acción en la que China ha vuelto a encontrar huecos, vías de agua en la defensa de España.
Sí, basculada la defensa de España hacia la parte izquierda, busca el hueco entre Sheila y Paredes y ahí de nuevo se mete Sanque, qué bien que recorta David, digo, con la derecha, cómo golpea, y Misa otra vez espectacular salvando a España. Qué buena mano abajo de Misa Rodríguez, porque el disparo era fuerte, raso. Reaccionó muy rápido la guardameta de la selección española para enviar la pelota a córner. El primero para China en esta segunda parte. Veremos si con el envío en corto o en largo. Opta por lo segundo, hacia el segundo palo, el salto de Fang, el disparo lejano, y Misa en 2 tiempos acaba quedándose otra vez esa pelota y lanzando rápidamente el ataque de España, conducido por Jenny Hermoso. Asun Martínez atrás con Carmona, que ha dado tiempo a recular a todas las jugadoras de China que habían incorporado a ese remate del saque de esquina. Sheila García, entre líneas Esther González, el pase que buscaba tenía del Castillo, que tiraba al desmarque, lo persigue de nuevo Esther, pero sale jugando con el esférico la selección de Shui Qinxia. Ahí la pierden, la recupera España, saque de banda, hacia allá acude rápido Esther González, que veremos si es ella o no, la deja para que sea Sheila García quien lo ponga en movimiento. Y eso lo hace muy bien, ¿eh? Se juntan 3 jugadoras, la tocan, salen con Paredes y así progresan. Lo tienen clarísimo que jugando de primeras a España le cuesta muchísimo recuperar el balón. Ha dejado Jenny Hermoso atrás para Iván Andrés. La apertura hacia la posición que ocupa Olga Carmona, futbolistas de la selección que ya saltan a calentar, pensando en los primeros cambios, hasta un total de 6 que se pueden efectuar en 3 ventanas diferentes. Carmona pinchaba esa pelota, la enviaba arriba, no la ha corrido Jenny Hermoso, directamente a saque de portería. Servirá la selección de China, alcanzando el 10, camino del 10 de la segunda parte. En Camp Mises en Ibiza, con ese España 1, China 0, gol de Tere Belleira en el 45, pero con la amenaza y el peligro constantes que está demostrando la selección campeona de Asia. Sí, sí, y bien estudiado por parte de su entrenadora. Date cuenta que basculan a España hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora en esta segunda parte lo está haciendo hacia la izquierda, hacia Olga Carmona, y ese hueco que ven entre Irene, entre Sheila, o sobre todo si Sheila está subiendo en profundidad por la parte derecha de España, la aprovecha Sang para meterse por ahí, intentar hacer daño, o bien con un centro o bien golpeo directo como ha hecho la última vez. Juega España, vistiendo, como decíamos en el arranque del partido, ese segundo uniforme presentado en la jornada del domingo con varias internacionales en el mar Mediterráneo de Ibiza. La camiseta suplente de la selección para el Mundial, que arranca dentro de 100 días. En el caso de España, dentro de 101. En el partido contra Costa Rica el día 21 de julio, el de Zambia el 26, el de Japón el día 31 de ese mismo mes de julio. Y en Zambia estará Kundananchi, 16 goles con el Madrid CF, y también estará Chanda, 3 goles con el Madrid CF. Pues serán rivales previsiblemente del seleccionado de Jorge Vilda para esa cita del Campeonato del Mundo. El salto suficiente para que España ganase la pelota. Olga Carmona hacia el costado para Asun Martínez, prepara 1, 2, 3 cambios. Jorge Vilda para introducir ya en el terreno de juego. Está Eva Navarro, está Irene Guerrero. Le ha faltado por descifrar primero a la tercera futbolista que iba a ingresar en el campo. Ahora lo veremos. Pelota dividida, se le acaba quedando la selección. Asun Martínez entrega para Maite Oroz, pelota colgada al área. La quería pelear Jenny Hermoso, también la quería pelear, pero no lo ha conseguido. Esther González, con la cabeza Iván Andrés, y el pelotazo arriba para la carrera, otra vez saliendo de sus dominios de Misa. Entregando ya de cara para Iván Andrés, otra vez España. Lo que intenta España cuando no ve que puede combinar en corto o asociarse por las bandas, ese balón directo dentro del área es complicado, porque ahí está muy fuerte la defensa aquella y queda muy poco espacio entre portera y centrales, no para que haya profundidad por nuestra parte. Pues me parece que era María Pérez, la tercera que iba a entrar en el terreno de juego, la jugadora del Barcelona B, junto a Irene Guerrero y a Eva Navarro, si es que no me ha engañado la vista. Eso
previsiblemente anuncia 2 cambios en el centro del campo para que entren Irene y María, y un cambio arriba para que ingrese Eva Navarro. Veremos si por Asun Martínez o por Atenea del Castillo. En principio Atenea es quien tiene la pelota, apura la cántabra, mete el centro para Esther, no llega el remate. Llega la acción defensiva del conjunto chino para enviar la pelota directamente fuera, y a ver si ahora llegan los cambios. La acción defensiva por parte de Yahui Low, tras esa acción en la que se llevó la pelota Atenea del Castillo por 2 veces. No pudo precisar el remate Esther, y llegan en efecto los cambios de España, los primeros al filo de la hora de juego. María Pérez, se ha marchado Asun Martínez. Se marcha también Maite Oroz. Y entra Irene Guerrero. Y el tercer cambio, pues ahora lo veremos porque yo me lo he perdido al menos. Es la entrada han entrado Irene Guerrero, María Pérez y también Eva Navarro. Y se han marchado Asun Martínez, Maite Oroz y Tere, creo. Y Tere Abelleira, vale. Pues lo dicho, María Pérez al centro, la salida en falso, el despeje defensivo de Wang. Hacíamos 2 modificaciones en el centro del campo. Se mantiene Jenny ahí como, digamos, futbolista de enlace. Y entran María Pérez y Irene Guerrero por Tere Abelleira y por Maite Oroz. Y ha entrado banda por banda. Cuidado Carmona dentro del área. Opción para el segundo de España. Viene el centro. Peligroso porque tocó la defensora en Ben Wenli. Y acabó en saque de esquina. Remato, digo, que se ha marchado Asun Martínez y ha entrado Eva Navarro, posición por posición. Y fíjate otra vez de nuevo Jenny, cómo aclara la jugada, y es que es una jugadoraza que le da ese plus a España para poder competir, porque le deja en clara ventaja a Olga Carmona delante de la portera. El saque de esquina al filo del cuarto de hora de la segunda parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadoras que buscan remate. Viene para Esther. Bueno, el remate, la parada de la guardameta. Segunda opción para España. Otra vez la parada. En el primero, la intervención de Xu. El segundo cayó para Jenny Hermoso. No pudo precisar más el envío. Y acabó otra vez en las manos de la guardameta china. 2 remates en esta acción de saque de esquina. Qué bien, ¿eh? Primero Esther ahí, que le hizo esforzarse a la portera, y luego Jenny ya un poquito en posición más forzada. Ya se la ha hecho encima, pero hay que llegar y hay que finalizar jugada y rematar, por supuesto. Protege Irene Paredes, deja atrás para Misa Rodríguez, con la salida al terreno de juego de María Pérez. Va repasando las jugadoras que no han tenido minutos ni contra Noruega ni hasta el momento, y más allá de Nit Salón y Helene Lete, las 2 guardametas, Laia Codina, Berta Pujadas y Paula Tomás. Son las 3 jugadoras que no han contado con minutos hasta el momento, ni en los 90 de Noruega ni en los 60 que llevamos de partido. Buena combinación ahora, Jenny Hermoso buscando la opción para el centro, para el remate de Esther, que no llega. En 2 tiempos quería atajar la guardameta. Despejó Dow. Queda la opción para Atenea, busca el remate. ¡Gol! ¡Gol! El segundo para España. Marca Atenea del Castillo. Recogió esa pelota, se perfiló y la alojó lejos del alcance de la guardameta Juan Xu. 16 de la segunda parte. Y el gesto para esa iniciativa de la Federación Española de Fútbol, de que las personas con autismo disfruten del partido con esos auriculares. En esa pelota recogida se metió ahí, se coló, pierna izquierda. El golpeo fuerte, duro, al fondo de la portería de Atenea del Castillo. Segundo para España, 2-0. Bueno, buen disparo, cómo se mete por dentro, cómo libra a la rival, y con la izquierda cómo la coloca, imposible para la portera Yuhua. Pero date cuenta el mal despeje de Dou Yanjin, que es la que le deja la pelota muerta dentro del área. Eso es peligrosísimo, lo lanzas fuera o sales tocando, pero dejarla muerta a jugadoras tan importantes como tiene España ha sido un gol bueno. Y además llegada de España de nuevo, lo estaba intentando y se lo merecía en esta segunda parte. 25 partidos para Atenea del Castillo, y con el de hoy 6 goles.
Se ha marchado, como veíamos, ahora impresionado Guri Gumula del terreno de juego. En el segundo cambio de la selección china, espérate, va Navarro, Esther, Jenny Hermoso. El toque para que desde ahí juegue María Pérez. De nuevo Eva, atrás con María. Balón para Olga Carmona. La combinación que intentaba ahí con Eva Navarro, que no ha salido. La pelea de Iván Andrés, acaba ganando el esférico, cae para Jenny Hermoso, quiere girarse. Maniobra Jenny, se lo piensa. Atrás con Eva Navarro. El esférico de Irene Guerrero para Esther González. Y el despeje defensivo que acaba en saque de banda para España. Ha entrado Yang Liu con el dorsal número 17, sustituyendo a Guri Gumula. El segundo cambio en la selección de China. Progresa Sheila García. Entrega el cuero para Atenea. Esta es Irene Guerrero, buscaba el pase de vuelta. Era demasiado complicado. Esférico suelto, falta favorable a China. Con el 2-0 ya ve España las cosas un poquito más tranquilas. Y más hundidas también ellas, les ha hecho daño este segundo gol. España ha salido con otra dinámica, con más fuerza, más energía, y bueno, también los cambios le van a dar eso, ¿no? Irene Guerrero, una jugadora con muchísima experiencia. Jorge Vilda le tiene mucha confianza y le va a dar seguridad en el centro del campo, y sobre todo va a intentar seguramente filtrar pases para Jenny. Pelota dividida en el centro del terreno de juego. Juega la selección española, lo hace María Pérez. Esta es Irene Guerrero. En profundidad para la incorporación de Sheila, la que deja un pasillo para poder caminar y para acabar disparando a las manos de Huang Shu. Se vio con opciones Sheila y finalizó la jugada después de encontrarse ahí con ese espacio libre para conducir la pelota. Y aparte también buscando que no la coja la portera, por hemos visto 2 ocasiones que le rebotaba el balón, y esa segunda opción para Esther o para la propia Jenny. Precisamente Sheila García es la que sale jugando, entregando para que desde ahí distribuya María Pérez. 21 años, segundo partido internacional para ella. Jenny en el centro. La pelota cae para Olga Carmona, de nuevo Jenny. Amaga por un lado, se va por dentro. Deja para Esther, quiere maniobrar. Era complicado que lo hiciese por ahí. Apareció el corpachón de Jie Fang para evitar la progresión de la futbolista granadina de la selección española. Pero ahora sí, España bien colocada y recuperando rapidísimamente y viajando muy juntitas. A ver, Eva Navarro en el centro, el remate de Esther, que estaba mordido. Saca la pelota Meng Wenli. La pugna de Carmona, que consigue forzar el saque de banda para España. Está nerviosa ser dentro del área, hay que aprovechar esos rechaces porque los están fallando y puede ser importante que de nuevo caiga dentro del área. Persigue ahí Jenny Hermoso. Irene Guerrero de nuevo con Jenny. El taconazo para Esther, no se ha entendido. La jugada de fantasía que buscaba la dorsal número 10 de la selección española. Jugando hoy su partido internacional número 97. A 3 de la cifra de 100 que solo ha alcanzado, lamentablemente ahí se quedó por una inoportuna lesión, Alexia Putellas. Juega España, juega Iván Andrés. Entre líneas se encuentra Jenny de primeras con fortuna, pero acaba encontrando a Atenea del Castillo. Irene Guerrero, que se resbalaba, consigue quedarse con la pelota. Corre hacia atrás, se apoya en María Pérez. Esta es otra vez Iván Andrés, cambiando de lado para la posición que ocupa Olga Carmona. Jenny de espaldas, ahora de cara, con parsimonia, buscando la mejor opción. Entrega para Irene. La apertura la deja pasar. Se ha equivocado ahí Atenea porque al dejar pasar esa pelota le ha pasado por delante y ha sido imposible de controlar. Le botó, ya se fue, pero bien España moviendo la pelota con un poquito más de velocidad y sobre todo las caídas ahí de Jenny, que ayudan muchísimo a descolocar al centro del campo de ellas para poder recibir y girarse y a partir de ahí abrir la pelota a las bandas. La imagen de Jorge Vilda en el banquillo. El intento de Ola
en la grada de Camises. El público más animado en esta segunda parte tras el 2-0. La opción de contragolpe, la conducción de Zhang. Balón hacia el centro para Liu, que es quien busca el disparo. Ha tocado y ha hecho daño ahí a Olga Carmona porque ese lanzamiento era duro, seco. Pero parece recuperarse la lateral andaluza de la selección española. Viene y ha basculado muy bien Olga intentando para este centro y se lo ha hecho. Esa es la repetición del golpeo que toca ahí en el costado de Olga Carmona. Y el saque de esquina para la selección de China en el Ecuador de la segunda parte. Preparan 2 cambios. Hasta el momento con 2. Sigue la ola del público, por cierto, hoy en una cifra superior. El remate directamente fuera a los que estuvieron el jueves en este recinto viendo el España-Noruega. Hoy en Camises 3.211 espectadores. 2.336 el pasado jueves para visitar a la selección para ver el partido contra la selección de Noruega. Preguntaban, por cierto, ayer en la rueda de prensa previa a Jorge Vilda los motivos por los cuales, así como se está viendo en otros estadios y en otros recintos, el otro día más de 30.000 personas viendo el partido de Alemania, Wembley que estaba repleto para Inglaterra-Brasil, el por qué no estaba consiguiendo España esas cifras de asistencia, con un récord que está instalado en el partido de Pamplona del pasado mes de octubre contra Estados Unidos, pero lejos de esas cifras. Es una buena pregunta a la que Bilder respondió con que se están trabajando las cosas y que si todo el mundo remase en la misma dirección a lo mejor se podría conseguir de mejor manera. En fin, cada uno lo verá como lo vea, pero el caso es que genera cierta envidia el ver según qué campos y estadios y según qué selecciones con la cantidad de gente y de público que arrastran a sus partidos. Viene el saque de esquina, lo persigue Esther, ha sido la última en tocar, balón directamente fuera. Y China que lo intenta también por alto, el gol contra Suecia, el partido que jugaron ellas en febrero, el día 16, lo marcó Chao Yuji, y bueno, y son buenas a la hora de intentar buscar la estrategia, balón parado, en centro, y hay que tener cuidado con eso. Son 2 goles, ¿no? Pero sabemos que uno te mete en el partido, ha bajado un poquito las prestaciones China, ese segundo gol le ha hecho daño y yo veo más segura a España también esta segunda mitad, teniendo las cosas un poquito más claras. El golpeo largo, cuero dividido, Eva Navarro dejándolo de cara para María Pérez, pierde el esférico, rápida Wang buscando hacia el otro lado para la carrera que viene por parte de Lin Yanzhang. Esa pelota que se la queda Atenea del Castillo. Esférico dividido, lo peleaba Jenny Hermoso. Hay falta, no ha aplicado la ventaja a la colegiada checa, Jana Adamkova. La falta cometida por Lin Yanzhang que hemos comentado en la primera parte, y es cierto que se ha pegado una panzada de correr para arriba y para abajo espectacular. Y haciéndolo bien, con mucho criterio, subiendo por la banda, intentando recortar hacia adentro cuando podía, asociándose con sus compañeras. Y vienen 2 cambios más en la selección de China y 1 en la española. Va a entrar la futbolista del Levante y máxima goleadora de la Liga Española, Alba Redondo. Antes se marcha Wang Xuan y entra Tang, dorsal número 18. E ingresa con el 25 Jin. Y no he visto quién se ha marchado. Ahora sí, dorsal número 14. Y entra con el 25 Jin. Y la que se marcha es Esther González para que entre, como decíamos, la máxima goleadora de la Liga Española, de la Liga F, Alba Redondo en el terreno de juego, titular contra Noruega, sumando hoy su partido internacional número 26 con 10 goles y con la esperanza de sumar esa cuenta. Citabas, por cierto, antes entre las goleadoras de aquellos partidos contra China a Ruth García, hoy persona clave en el engranaje técnico del Levante. Como sé que nos está viendo y escuchando, aprovecho para enviarle un beso a Ruth y para felicitarla por la temporada del Levante, por la temporada de Alba Redondo y por ser una incondicional, que lo es, de la selección española, que seguro que está apretando y animando desde casa. Sí, también estará por ahí Maider y Rosa Castillo también animando.
A ver ese robo. Se aplican tareas defensivas Jenny Hermoso con la ayuda de Sheila García, futbolista al suelo. Dice la colegiada que no pasa nada. Balón para España. O la jugadora que acaba de salir por Japón es jugadora del Madrid CF, Tang Jiali. No está teniendo muchos minutos esta temporada, pero bueno, jugadora también con muchísima experiencia. Iván Andrés. Pide la pelota María Pérez. La valenciana se lo piensa, juega en corto con Irene Paredes. Ahora sí pasa por los pies de María Pérez. Irene Guerrero. El caso de María Pérez no deja de ser curioso. Enrolada en las filas del filial del Barça y presente en esta convocatoria de la selección absoluta. Espérate Atenea del Castillo, espera el remate Alba Redondo, no le ha llegado la pelota. Hablabas de Alba, ¿no? Que es la máxima goleadora de la Liga F, pero es que con 22 goles, la segunda es Esther, las dos españolas, y luego ya está Osoala con 19, es decir, que están en la selección las dos máximas goleadoras españolas de esta Liga F. Jenny Hermoso, Irene Guerrero, María Pérez, la incorporación de Olga Carmona, el robo, la salida contragolpe por parte de la selección de China, era Tang. Ya se ha organizado la defensa española, el balón de Fang para la carrera, imposible que llegase por ahí Jing, y la pelota favorece los intereses de España. Camino que vamos del 30 de la segunda parte, de los últimos 15 minutos de probaturas antes de la convocatoria para el Mundial. Recuerdo lo que comentábamos en el arranque del partido durante la primera parte. A falta de fechas oficiales, la única que sabemos, o las únicas que sabemos, son dos. Que el 11 de julio es la fecha límite para entregar la lista de convocadas para el Mundial, y que el 21 de julio España juega su primer partido contra la selección de Costa Rica. A partir de ahí y antes, la intención es arrancar la concentración a mediados del mes de junio, más o menos. Cabe recordar que la temporada acaba el último fin de semana de mayo con la disputa de la final a 4 de la Copa de la Reina, que si todo va bien, y ojalá sea así, el primer fin de semana de junio el Barça jugaría la final de la Champions, si es que antes supera al Chelsea, que esperemos que sí. E insisto, a mediados de junio más o menos intención de arrancar la concentración y de jugar al menos un partido amistoso a principios de julio para marcharse después rápido a Nueva Zelanda. A ver el centro que viene de Eva Navarro, no llega el remate. La pelota suelta para María Pérez, puede armar pierna derecha, busca el disparo. ¡Córner! El despeje de Juan Xu en el lanzamiento de María Pérez, que controló y en la frontal no se lo ha pensado dos veces. Y se la colocó como ella quiso, adelantando un poquito la pelota, cogió ahí, la empalmó muy bien, y por arriba es que esta portera es poderosa porque es altísima, tiene un 80, muchos centímetros como decíamos antes, pero de nueva ocasión para España, y golpeando desde fuera, que a veces le reclamamos eso un poquito más. El saque de esquina. España que busca el tercero, pelota demasiado larga, va a llegar alguien por allí, no, se va a perder, a saque de banda favorable a la selección de China. Pedía Atenea banda para España por si había tocado alguna rival, pero no la ha apreciado así ni la colegiada ni su asistente. Y aparte comentabas partidos y Mundial y finales de Champions, aparte también muchos jugadores de la Liga F por renovar esta temporada, que también va a ser un verano muy interesante. Sheila García, María Pérez, se abre ya para recibir el esférico Olga Carmona. Tiene el apoyo en corto de Eva Navarro, la bicicleta de Carmona, no se han entendido. Recuperación por parte de la selección china. Zhang, que se ha venido al costado derecho, tocando para Li. Buena maniobra de Lin Wei Yao, la jugadora del Jiangsu, habilitando para que juegue Wei Yao. Llega el esférico a banda. Intentaba no caer en zona de fuera de juego Tang, que es quien recibe la pelota. La cambia de lado, tal vez demasiado rápida, sí. Con mucha velocidad esa pelota. Sale Misa, atenta para tener el control de la pelota. Y Misa totalmente concentrada durante estos casi 80 minutos de partido, saliendo cuando debería hacerlo, y sobre todo atenta, ¿no?, a los chus potentes de las delanteras del equipo de China, porque date cuenta que estando fría, ¿no?, sin participar mucho en el juego de su equipo, ella misma sabe cuando debe de intervenir, intervenciones muy buenas, ¿no?, salvando su equipo de ocasiones clarísimas. Ese esférico no ha llegado a Alba Redondo. Lo ataja la guardameta Juan Xu. Hablábamos, por cierto, antes de la Liga F, que llega a su tramo de desenlace. Mientras vemos al presidente Luis Rubiales presente en el palco hoy para ver este partido.
en la próxima jornada de la Liga hay una opción ya de que el Barça sea campeón. Si gana su duelo del próximo sábado contra el Atlético de Madrid y el domingo no hace lo propio el Real Madrid contra el Betis, ahí sería ya el Barça campeón. Jenny Hermoso, Atenea del Castillo, buscaba el pase de vuelta, lo ha leído y lo ha cortado Wei Yao. Tendría, insisto, el Barça la primera oportunidad de ganar la Liga, primero ganando su partido, y si al día siguiente el Madrid no gana en su visita al Real Betis. Bueno, destacar, bueno, no sé si es destacar porque todos los años es prácticamente lo mismo, pero el Barça no ha perdido en Liga este año y además solo ha perdido un partido esta temporada en Champions frente al Bayern de Múnich, que está eliminado. O sea, que date cuenta que en Champions también fortuna por una parte del Coco, ¿no? Que te deja fuera, que mentalmente podrías tenerle más respeto, y aparte lo impide León, un equipazo que tiene también se queda fuera, por eso el camino de Champions lo tiene más claro el Barça a estas alturas. Sábado 15 es el Barça Atlético de Madrid en el Johan Cruyff, y al día siguiente a las 6 de la tarde, domingo 16, el Real Betis Real Madrid. Los dos partidos de los que hay que estar pendientes para ver si este fin de semana hay ya campeón de Liga o no. Y en la pugna por la tercera plaza, recordemos, el Levante, 56 puntos con 7 de margen respecto al Atlético de Madrid. El Levante que jugará contra el Villarreal el sábado a las 6:15 de la tarde, recibe al conjunto amarillo. El Atlético de Madrid, como queda dicho, visita al Barça. Y un Levante, como tú decías, haciendo una excelente temporada, jugadoras importantísimas que se han ido año tras año al Madrid, al Atlético de Madrid, y aún así sigue compitiendo y sigue haciendo un gran trabajo. Ahí tenemos a Alba Redondo, uno de los estandartes sin duda del Levante Unión Deportiva. Los ánimos desde la banda de Jorge Vilda, ese pelotazo largo para que corra con parsimonia, con calma, porque tiene tiempo y tiene ventaja. De Sheila García, cuero para María Pérez. Últimos 11 minutos de la segunda parte. Y le quedan a España todavía 3 cambios, ¿no? ¿Verdad? Si no me he descontado ninguno. Carmona, Jenny Hermoso, pisa la pelota, la conduce, intentaba el caño, acaba forzando el saque de esquina. Sí, 3. Han entrado Iván Navarro, María Pérez y Irene Guerrero. Le siguen quedando 3 cambios a Jorge Vilda, por si lo estima oportuno, en esos 10 minutos algo más que quedan para que acabe el partido. Ahí está hablando con Montse Tomé, probablemente sobre esas modificaciones que puede introducir en el terreno de juego. El saque de esquina pasado, buscando una cabeza y consiguiendo otro córner. Por allí buscaba Irene Guerrero el remate y acabó la pelota en saque de esquina por el otro lado, hacia donde ya se dirige Jenny Hermoso. Ahí confúndese buscando la espalda de las defensas, que tiene que tener un ojo en la pelota y un ojo en la marca. Esos centros son muy peligrosos al segundo palo. Jenny marcando la jugada ensayada en el punto de penalti. Irene Paredes e Iván Andrés, las dos centrales. El balón pasado, buscando la cabeza de Alba. ¡Gol! El tercero para España. Pichichi de la Liga, goleadora con la selección española en el 36 de la segunda. El envío desde el saque de esquina de Jenny Hermoso, el cabezazo picado de Alba Redondo, un 10º gol con la selección. Esa es su celebración. 3-0 gana España a China. Lo estamos diciendo, ¿no? Estabas hablando de el poder de España a la hora de buscar jugadoras que tienen gol. Balón de nuevo al segundo palo, la pica, imposible para la portera. Date cuenta que muy bien colocada, sabiendo dónde estaba la portera china, inalcanzable para ella. Así que golazo de Alba y va sumando y aportando goles a esta selección. El envío de Jenny Hermoso y el remate de Alba Redondo para colocar el tercero, para subirlo al marcador de Can Mises y para celebrarlo ahí, entre otras con Eva Navarro. Y cualquiera que se incorpore ahora, Patricia Campos, a la transmisión y vea el 3-0 dirá: partido fácil para España. Pues no lo ha sido.
No, la segunda parte un poquito más, ¿no? Porque quizás ellas físicamente han bajado bastante, no han estado tan intensas en las marcas, no han ganado tantos duelos y eso ha facilitado también las cosas a España, que ha cambiado ese centro de campo con la entrada de Irene Guerrero y la entrada de María Pérez, la jugadora del Barça, y por lo tanto ha dado un poquito más de frescura, más de claridad de ideas. Y bueno, Esther lo ha intentado también en la primera parte, los minutos que ha participado, con mucho lucha, mucha entrega, y ha sido Alba la que ha conseguido ese gol. Y está bien, David, porque el otro día fue Salma, Jenny, ahora ha sido Alba, ha sido Tere, ha sido Tanea, y tener diferentes goleadoras te anima a pensar de que en el caso de que haya una lesión o no esté jugando una jugadora, siempre habrá otra que pueda conseguir lo que queremos. Diferentes opciones y diferentes recursos, como ahora explotar el balón parado, que siempre es interesante. En tu área y en la rival, sí. Me ha parecido ver preparada a Fiamma Benítez para entrar en el terreno de juego. El despeje ahora que no ha conseguido controlar Iván Andrés. Balón para la selección de China. Li es quien ha puesto el esférico en movimiento. La conducción de Jing. Se marcha de Carmona. Presenta el centro hacia el otro lado para Tang. Queda la pelota suelta. La réplica ahora de la selección de China. Esta posesión larga de balón. Yashin Dou. Apertura para Meng Wenli. Espacio para buscar el centro, para buscar la conducción. Amaga una cosa, amaga la otra. Sigue Li. Busca línea de fondo. Al suelo. Eso acaba en saque de esquina. La última en tocar ha sido Olga Carmona. Ahí se lió, primero levantó la cabeza para centrar, luego quería regatear a Olga y finalmente córner para España, pero sí que es cierto que tenían 3 jugadoras de ellas esperando dentro del área para rematar. Saque de esquina Lin Wei Yao, una de las que aguanta desde el arranque del partido. La acción ensayada va a venir ahora al centro, directamente a las manos de Misa Rodríguez, que rápidamente levanta la cabeza buscando opción de contragolpe. Y allá lanza el esférico para que corra con espacio libre, con metros, Atenea del Castillo. Eva Navarro por el carril central, también Alba Redondo. Se la presentan para Eva, el despeje defensivo. Ahora ha replegado bien la selección de China, que si algo tiene es disciplina para volver atrás y para replegarse rápido. Y orden, lo demostró durante todo el partido, un equipo muy disciplinado, muy ordenado, sobre todo en defensa, en ataque también suben juntitas, viajan con el balón para intentar combinar en corto, asociarse como les gusta y repito, les falta algo más arriba, una goleadora, lo vimos también en la selección de Japón, que llegan arriba pero al final no tienen peligro. En este caso sí han tenido 2 opciones muy buenas ellas, ¿no? Con golpes desde fuera del área, pero sí que es cierto que les falta un poquito más de inspiración o de pasión en los últimos metros finales. Viene el cambio en España, se marcha Jenny Hermoso. No aparecerá en la lista de goleadoras del partido, pero el primero en un 50%, no sé en qué porcentaje es suyo, porque entre 4 rivales saca un par de regates y un pase a la banda para Atenea del Castillo. Y entra Fiamma Benítez para jugar los últimos 5 minutos del partido. Es la jugadora que te aclara todo, Cuando España tiene dificultades, sabe que se la da a Jenny, te la debe devolver mejor y en situación de ventaja para ti. Se va de 4, se va de 3 y bueno, eso significa que si ella tiene 3 encima, habrán jugadoras libres de España. Por lo tanto, todo lo que hace lo hace con criterio, baja la base para recibir, para organizar, sube desde segunda línea, remata, lo hace todo y muy bien. Balón para Irene Guerrero. Pase en profundidad para Atenea del Castillo. Vamos a ver si llega. Lo hace, se frena. Consigue evitar que la pelota se pierda. Por ahí el intento de progreso de Sheila García. Una maniobra, 2. Sigue con la pelota. Entre 3 rivales. Buscaban ahora a María Pérez. No la han encontrado. Viene Fiamma Benítez para controlar el esférico. A trancas y barrancas se lo quería llevar. Momentos de imprecisión ahora. Olga Carmona atrás, Iván Andrés. Y no parece que vaya a agotar los cambios Jorge Vilda, por cierto. Se va a quedar en 4. Queda ya poquito tiempo, pero bueno, España está reagrupada arriba muy bien y eso le dificulta mucho las cosas a China a la hora de salir porque están tan juntas que prácticamente tiene una jugadora encima cuando roban la pelota y esa contrapresión que hace España es más fácil, ¿no? Para nosotros a la hora de recuperar. Iván Andrés, María Pérez. Pelota que buscaba a Olga Carmona. Robo, intento de salida de contragolpe. Lin Yan Zhang.
Atrás Lee. Tocando con Dou. Más atrás todavía con Washu. Creo que va a optar al final por el envío largo. Salta con esa pelota Sheila García, que es la última en tocar. Saque de banda para China. Pues si no hay ninguna modificación más y respecto a lo que decíamos antes, se van a quedar sin jugar en esta concentración Laia Codina, Berta Pujadas, Paula Tomás, además de las dos guardametas Enid Salón y Irene Lete, porque lo habrá jugado todo Misa Rodríguez. Y Hanna debutó el partido pasado, sí. Al igual que Asun Martínez, que también tuvo la oportunidad de debutar y que hoy ha sido titular. Lee. Balón en el centro del terreno de juego. Atrás para que salga jugando Wei Yao. En la apertura para Chen. La bola para Jie Fang. Pelota larga, corta Iván Andrés. Encuentra a Eva Navarro, quiere marcharse en el 1 contra 1. Le han robado la pelota. La opción para Zhang. Por ahí aparece Jin para meter el centro, que acaba enviando a saque de esquina Olga Carmona, acercándonos al 89, al 44 de la segunda parte. Un minuto más la prolongación y creo que antes va a llegar un cambio. Doble cambio en la selección de China. Se marcha dorsal número 16 Yao. Entra con el número 23 Gao. Y entra Bu con el dorsal número 5. No he podido observar por quién. Mira, pues por Dou. Cambio de centrales para jugar estos últimos, pues no sé, minuto más lo que quede. Un poquito raro también ese cambio de las dos centrales, justo para jugar el tramo final del partido. Balón suelto dentro del área defensiva de España. Lo persigue Lee. La apertura para Liu. Viene el centro cerrado sobre la portería de Misa, que vamos a ver si vuelve a optar por la opción de contragolpe. No, porque no lo ve claro. Y decide frenarse, quedarse la pelota. También importante, a pesar de que ha habido ocasiones a nivel defensivo y a nivel de guardameta y de confianza, acabar el partido con la portería a cero. Sí. Es verdad que te han generado ocasiones, que Misa ha tenido una gran parada abajo, recuerdo, en la segunda parte. Al igual que en la primera, un disparo que le ha obligado a meter arriba la mano izquierda firme. Dos grandes intervenciones, pero como tú dices, también te da seguridad de que acabas el partido 0 goles y compromiso también defensivo. Hemos visto a Olga y Sheila, ¿no?, por las bandas, tanto en ataque como en defensa, ayudando a Irene y a Ivana, y eso significa que el equipo está comprometido y que es solidario en la parte defensiva. Balón para Olga Carmona, se va a jugar hasta el 92, queda por lo tanto minuto y medio. Si esto no cambia, España va a acabar ganando 3-0 con los goles de Terea Belleira, Atenea del Castillo y Alba Redondo. Y como tú decías, de una forma trabajada, porque quien se incorpora ahora puede decir, bueno, 3-0, qué fácil, no, la primera parte ha costado y la segunda ellas, hasta que el físico les ha permitido, han tenido sus oportunidades. Por lo tanto, un buen trabajo de que siempre las cosas no fluyen de la misma manera, siempre no estás tan precisas todos los días jugando al fútbol, y por lo tanto, cuando eso no existe, para eso están las individualidades, ¿no?, para desatascar un partido que a priori parece más duro. Triunfo en la última probatura antes de la lista para el Mundial de Nueva Zelanda-Australia, que arrancará dentro de 100 días. No, último partido antes del primer compromiso de ese Mundial, porque hemos comentado que la intención de la selección es jugar un partido amistoso a principios del mes de julio. Se anima con el disparo Iván Andrés. La capitana acaba en las manos de Juan Xu, que rápidamente envía el esférico arriba. Salta Irene Paredes. Cae el cuero para los intereses de la selección china. Viene para cortar Ciama Benítez. Lo consigue, pelota atrás, para que jueguen entre las dos recién incorporadas en el eje de la defensa de China, Gao y Gu. Se mantienen las laterales, por la izquierda Qian Su-chen, por la derecha Meng Wenli. Apurando ya los últimos segundos, mirando la colegiada checa su cronómetro, a punto de indicar el final del partido y de esta segunda prueba en la ventana del mes de abril para España, que se va a cerrar con dos triunfos, 4-2 contra Noruega
Y 3-0 si no cambia nada. A ver Olga Carmona ahí, saliendo del programa en el que se había metido ella misma. Final del partido, 3-0 España-China. El último resumen es de Patricia Campos. Bueno, hemos visto una China combativa, como tú decías, disciplinada y ordenada a la hora sobre todo de defender, de reagruparse. Y España le ha faltado un poquito darle más velocidad a esas progresiones para pillarlas, ¿no? Que no estuvieran tan bien colocaditas. En las distancias de España de relación muy cortas, en los primeros pases, seguridad para atraer y encontrar espacios y extremos amenazantes, y sobre todo viendo, ¿no?, las ideas de Jorge Vilda, que intenta mantener aisladas a los extremos para que se jueguen ese 1 contra 1, y es que somos muy buenas en eso y tenemos bastante calidad. Y bueno, buen trabajo el de España con personalidad a pesar de las dificultades en la primera mitad. Teria Belleira el primero en el 45 antes del descanso, Atenea del Castillo en el 15 de la segunda el 2-0, Alba Redondo a 9 para el final el 3-0. En la concentración del regreso de Irene Paredes a la selección absoluta, lo siguiente ya será la convocatoria para el Mundial. Veremos si hay algún regreso más o no, lo contaremos. Patricia Campos, como siempre, un placer, gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias también a vosotros por la atención. España 3, China 0. Es todo. Seguid con Teledeporte. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.